No es la primera vez que el infame Merolico, el anélido de la presidencia, miente sobre este tema del EZLN, que dice que en 2006 llamaron a no votar por él. Miente, el puerco miente. Y aquí lo vamos a desmentir. Y es más, lo vamos a desmentir con un comunicado publicado el 19 de junio de 2005. Y creo que en la elección donde por fin ganó después de permanecer en la larga campaña por 18 años el anélido, pues quedó bien claro que no hubo un solo llamado a no votar por él. De hecho, el llamado del EZLN es: votes o no votes, organízate. Ese es el llamado y ha sido siempre. Pero primero les dejo lo que dijo el anélido de la presidencia, el más infame de todos los merolicos del mundo, para que escuchen cómo se le quiebra la voz, porque yo creo que le duele en el alma que el EZLN haya decidido no apoyar su pasguata candidatura. Y yo sí me entrevisté como 3 o 4 veces con Marcos, platicamos. 2, 3 veces, sí, y recuerdo una muy bien, esa que tú mencionas, acompañé al ingeniero Cárdenas. O sea, había dado el levantamiento, tenía muy poco, ¿sí? El ingeniero Cárdenas estaba en campaña por la presidencia. Esto fue en el 94. Mayo 94. Sí, y lo acompañé. Pero después fui, cuando pasó la elección, que ya estaba Zedillo de presidente y ya se había logrado una especie de tregua, sí, que se iba a romper porque no había acuerdos y se iba a volver a la confrontación. Me tocó acompañar de nuevo al ingeniero Cárdenas y hablamos con Marcos para darle nuestro punto de vista, convencerlo de que no era conveniente el enfrentamiento, que iba a significar muchas pérdidas de vidas humanas. En ese entonces el ingeniero Cárdenas le llevó una carta que yo considero histórica, un documento excepcional, por ahí debe de estar, porque a lo mejor lo publicó el ingeniero Cárdenas, y fue con nosotros doña Rosario de Ibarra, fuimos los 3, y hablamos con él, comimos, claro que nos invitaron a comer y él comió aparte porque no se podía quitar la capucha. Sí, y ya terminamos de comer, ya regresamos a seguir hablando del tema y dio resultados, porque como a los 3, 4, 5 días envió un comunicado para que se mantuviese la tregua. Fue muy bueno eso. Y luego nos volvimos a encontrar en San Cristóbal, en las casas. Y pues yo respeto mucho, ¿no?, lo que hicieron. No comparto el que no hayan participado en el proceso de transformación por la vía pacífica, que incluso hayan llamado a no votar por nosotros, pero son concepciones, ¿no?, de cada quien y somos libres. Bien, pues este es el comunicado. Ustedes ya escucharon al anélido de la presidencia. 19 de junio del año 2005, está publicado en Enlace Zapatista, por si quieren consultarlo. La imposible geometría del poder en México. Lo voy a tener que parar a la mitad para descansar porque está no muy largo, pero para tomar agüita. O geografía. No, la geografía es eso de norte, sur, oriente y poniente. ¿O será la geología?
No, esa trata de las piedras, como eso de qué bonita piedrecita para darse un tropezón. La geometría es lo del área, volumen, largo, ancho. No, y no sean mal pensados. Ya me estoy haciendo el chistosito. Quizá porque a muchos y muchas no les va a gustar lo que vamos a decir, porque nos referiremos a la supuesta diferencia entre la derecha, el centro y la izquierda en la política de arriba. Y luego, pues están las complicaciones: ultraderecha, derecha moderada, derecha confesional, izquierda leal a las instituciones, ultraizquierda o radical, izquierda moderada, centro, centroizquierda, centroderecha, centro-centro, defensa central y centro delantero. Pero allá arriba, todos dicen ser una cosa u otra, según lo que diga el nuevo dedo, es decir, el rating. Así que a los que vemos un día en un lugar, al otro ya están en el opuesto, y hasta duele el pescuezo de ver cómo brincan de uno a otro lado. O sea, que un relajo o una geometría imposible. Sí, ¿no? Así pasa. Sé que esto no le va a gustar a los panuchos, a los priistas y menos a los de la secta. Para tratar de entender esa geometría hay que tomar en cuenta, según nuestra opinión, que el capitalismo en la globalización neoliberal está realizando una auténtica guerra mundial, en todas partes y en todas las formas. Esta guerra no solo destruye, entre otras cosas, las relaciones sociales, también trata de reordenarlas según la lógica del vencedor. Entre los escombros producidos por esta guerra de reconquista yacen las bases materiales, económicas del Estado-nación tradicional, pero no solo, también se encuentran destruidos o con daños severos los aparatos y las formas de dominación tradicionales, las relaciones dominante-dominado, dominante-dominante y dominado-dominado. Por lo tanto, la destrucción también alcanza a la clase política tradicional, a su constitución, a sus relaciones internas, a sus relaciones con el resto de la sociedad, no solo con los dominados, y a sus relaciones con las clases políticas de otras naciones, las llaman relaciones internacionales. De esta manera, la guerra neoliberal ha desfigurado la política tradicional y la hace marchar al ritmo de un spot publicitario, y la destrucción provocada por la bomba neoliberal en la política mexicana ha sido tan efectiva que también, según nuestro modesto punto de vista, allá arriba no hay nada que hacer. Si acaso, programas cómicos. Se supone que allá arriba, por ejemplo, hay centro, izquierda y derecha. Pero en tiempos electorales, todos se amontonan en el centro. O sea, que como que la geometría se encoge y todos se amontonan en el centro gritando: yo soy. Yo soy, dice el Partido Acción Nacional. El PAN, el partido de la nostalgia por la lucha democrática, Gómez Morín y el humanismo político, la nostalgia por el Opus Dei, el Muro, la AZJM y Canoa, la nostalgia por la guerra de los cristeros, la Sábana Santa y el Cerro del Cubilete, la nostalgia por las buenas conciencias, las buenas costumbres, la gente bien, la nostalgia por el triunfo cultural y la sección de sociales en los periódicos, cuando era diferente a la policíaca, la nostalgia por Maximiliano, Carlota, Elton John y el tiempo en que fuimos imperio, la nostalgia por la aspirina dominical administrada desde el púlpito del pederasta, el ringside, en la visita de él o al Papa, y los retiros espirituales de salvemos al mundo del diablo comunista, seamos soldados de Dios. La nostalgia por las tardes del bridge, el té, canasta, los caballeros de Colón. La nostalgia por la quema de las boletas de la elección de 1988 y el cogobierno con el PRI. La nostalgia por un calendario en el que no estuvieron. La nostalgia por la patria, mi buen, es la historia recluida en un convento. Al igual que el actual gobierno federal, el PAN es hoy dirigido por la organización de ultraderecha, el Yunque. Bajo su peso yace el PAN histórico y su nostalgia por las familias arropadas con cobijas azules. Y es el Yunque el que, quien lo dijera, nos trata de convencer de que el PAN es ahora una organización política de centro, y nos presenta como posibles candidatos presidenciales a una constelación de mediocres, donde, honor a quien honor merece,
puntea el gris croupier Santiago Krill Miranda. Me parece, no estoy seguro, que fue secretario de Gobernación en el interinato de Fox Sagún. Hoy se le puede encontrar llorando al hombro de la Coyota Fernández de Ceballos. Una lista de precandidatos en la que la única con reales posibilidades de competir no aparece todavía, pero ella ya mueve las piezas que el yunque le proporciona para colarse. Primero, para obtener un puesto que le asegure la impunidad, la que ya prometió AMLO, sin que nadie se lo pidiera. Bueno, cuando menos no se lo pidieron públicamente. Esto lo dijo desde 2005, López ya había prometido impunidad y lo cumplió hasta el día de hoy. Y luego, cuando acabe de desinflarse el globo fugaz de Krill, acceder al clamor que en las catacumbas de la derecha le pide, le implora, le suplica, le demanda, le exige que sea candidata a la presidencia de México. Candidata de centro, por supuesto. Yo soy, dice el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI del desarrollo estabilizador, el creador del sistema de partido de Estado, desnudado en su momento por los análisis de José Revueltas, Adolfo Gili, Daniel Cosío Villegas, Pablo González Casanova, el de Mr. Amigo, el de la represión a los médicos, los ferrocarrileros, los electricistas, el de las matanzas del 2 de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971, el de la guerra sucia en los 70s y 80s, el de las devaluaciones, el de los fraudes electorales, el de los ratones locos, las casillas Zapato, la operación Tamal, la democracia electoral sintetizada en la consigna de matraca y gorra, refresco y torta, el del robo, el despojo, el fraude, el asesinato a obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, el de Fidel Velázquez, Rodríguez Alcaine, Jongitud, el Bester Gordillo, el de la Colina del Perro, el de Absalón Castellanos, el del fraude electoral del 88, el del clan Salinas de Gortari, el de la contrarreforma al artículo 27 de la Constitución, el de la frustrada entrada al primer mundo, el de la matanza del mercado de Ocosingo, el del solitario Aburto y el aún más solitario Colosio, el de la traición de febrero del 95, el del IVA, el de Acteal, el Charco y Aguas Blancas, el del inicio de la pesadilla en Ciudad Juárez, el de firmo un acuerdo y no lo cumplo, el de no traigo cash. ¿Se acuerdan de esta frase de Zedillo? ¡Qué vergüenza! El de la ruptura violenta de la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, el de la historia como propaganda electoral, el de la imposición de las políticas neoliberales que han destruido los cimientos de México, el de la privatización de las empresas estatales y paraestatales, el del voto por el desafuero, el del crimen organizado en partido político, el de la patria, mi buen, es una puta que regentea el más picudo, o sea, yo mero. Sobre el PRI no hay mucho que agregar a lo dicho y padecido de él. El PRI, surgido de la Revolución Mexicana de 1910, es, hoy por hoy, el partido con más posibilidades de provocar una nueva revolución en todo el país. El PRI no tiene ligas con el crimen organizado. Él forma parte de la dirección de los carteles del narcotráfico, del secuestro, de la prostitución, del tráfico de personas. El cinismo con el que sus dirigentes desechan la memoria los lleva a hablar y hacer como si no llevaran más de 70 años abusando del poder y lucrando con su ejercicio. Las precampañas y campañas del PRI son el mejor vehículo para provocar la indignación de la gente y su rebelión. ¿Ejemplos? Enrique Jackson. Financia su campaña con dinero del crimen organizado, es decir, el narcotráfico, la prostitución y el secuestro. Lo usado para publicidad televisiva lo obtiene de los rescates por el secuestro de miembros de las familias pudientes a las que ahora promete orden en horario estelar. En su lado, Roberto Madrazo, un gángster sin escrúpulos, ha pasado de planear la eliminación de sus contrincantes a planear su seguridad para que no lo asesinen a él, aunque el traer como perrito faldero al Croquetas Albores no lo protege de nada. Por su parte, Montiel, Yarrington y Martínez, mientras tanto, pasan lista sus pistoleros.
y la Paredes suspira, es decir, acecha. En la mejor tradición priista, la candidatura se resolverá en las cloacas del poder político, o sea que el Baester decidirá. La violencia criminal que azota el país no es más que la lucha entre los cárteles por la candidatura presidencial del PRI. Los que se pierdan se irán, junto con sus jefes priistas, no a la cárcel, sino al PRD. Quien quede nos dirá que es de centro. Repito la última frase. Los que pierdan del PRI se irán junto con sus jefes priistas, no a la cárcel, sino al PRD. Quien quede nos dirá que es de centro. Yo soy, dice el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Y aquí como dato les recuerdo dónde estaba López en 2005. El PRD, el partido de los errores tácticos. El error táctico de, con sus pactos electorales, fomentar los negocios de las familias disfrazadas de partidos. El error táctico de aliarse al PAN en algunos estados y al PRI en otros. El error táctico de la contrarreforma indígena y los paramilitares de Sinacantán. El error táctico de Rosario Robles y los videoescándalos. El error táctico de hostigar y reprimir al movimiento estudiantil de la UNAM en 1999. El error táctico de la ley Ebrard y la ley Monsanto. El error táctico de ceder el Zócalo de la Ciudad de México a los monopolios de espectáculos. El error táctico de hacer equipo con los salinistas. El error táctico de la importada tolerancia cero y de perseguir jóvenes homosexuales y lesbianas por el delito de ser diferentes. El error táctico de traicionar la memoria de sus muertos, hacer candidatos a sus asesinos y reciclar a los desaforados de las candidaturas priistas, algo que no han perdido hasta el día de hoy, pintados de morena. El error táctico de convertir movimientos populares en burocracias partidistas y gubernamental. El error táctico de manipular las muertes de Digna Ochoa y Pavel González para halagar a la derecha. El error táctico de la indefinición frente a los movimientos de resistencia y liberación en otros países, como hasta ahora, pues ya lo ven, el PRD disfrazado de Morena se resiste mucho a posicionarse firmemente con lo que está pasando, por ejemplo, en la guerra. De bajar la cabeza frente al poder norteamericano, como hasta hoy, y de tratar de congraciarse con los poderosos. Hola, Slim. El error táctico de sus luchas intestinas y los fraudes de las elecciones internas. Hola, Ebrard. Saludos, Lady Repsamen. El error táctico de la alianza con el narcotráfico en el DF, y en Tamaulipas, y en Sinaloa, y en Guerrero. El error táctico de pedirle dinero a la gente mintiéndole al decir que es para ayudar bajo el agua a los zapatistas puercos. ¿Se atrevieron a hacer eso? El error táctico del cortejo vergonzante a los sectores más reaccionarios del clero. Y no solamente de la Iglesia Católica, porque ya ven que apapacha mucho a los aleluyos y hasta se alió con ellos. El error táctico de usar a los muertos en la lucha como carta de impunidad para robar, despojar, corromper y reprimir. El error táctico de correr loco de contento con su cargamento de errores tácticos al centro. El error táctico de la patria, mi buen, no es más que un presupuesto en disputa. Y en el centro del PRD, yo soy, dice López. Y contra AMLO se lanzó alguna vez Feliz, pareja presidencial, la pareja presidencial, desenfundando la PGR en mano, la Suprema Corte de Justicia en la otra, el Congreso de la Unión en Gallola y los medios de comunicación compensando la pérdida de rating de sus reality shows y su barra cómica. El proceso de desafuero fue, además de una comedia con ribetes trágicos, un indicador del descontento popular. No, mi buen, ya no puede uno burlarse de la gente como antes y sobre todo inmejorable empuje electoral para el desaforado. Y contra AMLO
se lanza Cárdenas Solórzano acusándolo de declararse de centro desde el inicio y no seguir su tradición de iniciar declarándose de izquierda e irse corriendo al centro conforme avanza la campaña, criticándole el tener el control del PRD y hacer uso discrecional de él después de que Cárdenas hizo lo mismo tantos años, echándole en cara las alianzas que hace, olvidando que a las hechas por Cárdenas se debe el enriquecimiento de familias como el Partido de la Sociedad Nacionalista de los Riojas y la Liga del PRD con el sinarquismo, el mismo que encapuchó la estatua de Juárez, el Partido Acción Social, cuando aceptó la postulación por esos dos partidos en el 2000, López Obrador, el AMLO proyectado a las alturas de la democracia moderna, o sea, las encuestas, por la absurda y ridícula campaña de la pareja presidencial, el que convirtió la movilización ciudadana contra el autoritarismo del desafuero en un acto de promoción personal y de destape electoral, el que no dijo en la movilización contra el desafuero la frase que realmente correspondía, a saber, ningún dirigente tiene derecho a encabezar un movimiento en torno a una causa justa para, a espaldas de la mayoría, sujetarlo a su proyecto personal de búsqueda del poder y negociarlo para eso. Sopas. El que convoca una marcha del silencio y en lugar de respetarlo, la usa para hablarle al poder, imponiéndole a todos la palabra de uno. El de la alquimia que transforma 1.600.000 silencios en la voz de don Porfirio que, a pesar de la silbatina, es así histórica, fue escuchada por quien fue el interlocutor de esa marcha, el poder. El que trastocó y devaluó el triunfo popular de la marcha del 24 de abril y lo convirtió en un logro personal en su carrera presidencial, el exdesaforado, el que acusó al poder de arbitrario y luego intercambió con él exoneraciones mutuas, el denunciante de complots que luego elogia como estadistas a quienes acusó de urdirlos, y eso no lo ha perdido, pues ya ven que Peña es demócrata y Salvador Cienfuegos un héroe, eso no lo ha perdido, él sigue primero señalando y después apapachando a los que señala, así es de hipócrita el gusano. El que tiene como uno de sus primeros comités de apoyo indígenas en Chiapas a los caciques y paramilitares de Sinacantán, los mismos que agredieron la marcha zapatista del 10 de abril de 2004, el que ya se ve a sí mismo cruzado por la banda presidencial, el que entre sus primeras ofertas de gobierno garantizó la impunidad para quienes han asesinado y desaparecido a luchadores sociales, a quienes han sumido a México en la miseria y se han enriquecido a costa del dolor de todos, el que con sus actos le dice a la gente los desprecio desaforadamente. Se los advirtió el gusano de la presidencia. López Obrador, el que se comparó a sí mismo con Francisco y Madero, olvidando que el símil con Madero no termina con el demócrata encarcelado por Porfirio Díaz, sino que continúa con el Madero que formó su equipo de gobierno con los mismos porfiristas y que fue traicionado por uno de ellos, con el Madero que, dándole espalda a las demandas de los desposeídos, se dio a la tarea de mantener la misma estructura económica de explotación, despojo y racismo construida en el régimen porfirista. A AMLO, a los jilgueritos que revolotean a su lado, se les olvidaron esos detalles. Yo aquí que disculpe el difunto Sub, pero no creo que se le haya olvidado a López ni a sus jilgueritos. Es que realmente sí se compara con él porque es igual de puerco que Madero. Yo creo que sí. Y sobre todo, se le olvidó que frente a Madero, los zapatistas enarbolaron el plan de Ayala. Aquel plan sobre el que Madero dijo palabras más o menos, publíquenlo, que todos sepan que ese Zapata está loco. Pero basta de historia pasada y de comparaciones. Estamos a principios del siglo XXI y no del siglo XX, en una sucesión adelantada por la ambición desbocada de una mujer. Para saber cuál es el proyecto de quien aspira al poder, no hay que escuchar lo que dice hacia abajo, sino lo que dice hacia arriba. Por ejemplo, en las entrevistas a los diarios norteamericanos New York Times y Financial Times, hay que escuchar lo que les ofrece a quienes mandan en realidad. La oferta central del programa presidencial de AMLO
no es vivir en Palacio Nacional y convertir Los Pinos en la nueva sección del bosque de Chapultepec, es estabilidad macroeconómica, es decir, ganancias crecientes para los ricos, miseria y despojos crecientes para los desposeídos, y un orden que controle el descontento de estos últimos. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Y el orden, pues, se establece con la militarización del país. Y de verdad se necesitaría ser muy pendejo para no entender esta dura realidad. Esto es López, esto es el gusano de la presidencia. Cuando se critica el proyecto de AMLO, no se trata de criticar un proyecto de izquierda porque no lo es. Así lo ha declarado y prometido López Obrador al poder de más arriba. Él ha sido claro y solo no lo ven quienes no quieren verlo o no les conviene verlo y se siguen esforzando por verlo y presentarlo como un hombre de izquierda. El de AMLO es un proyecto, según él mismo lo definió, de centro. Y el centro no es más que una derecha moderada, una puerta a la clínica de cirugía plástica que transforma a los luchadores sociales en déspotas y cínicos, una macroeconomía estabilizada con segundos pisos y conferencias de prensa mañaneras. Nosotros hemos visto y analizado de cerca el gobierno de AMLO en el DF, y no en la prensa, en los círculos selectos o en los segundos pisos, sino abajo, en la calle. Creemos que hay el germen de un autoritarismo y un proyecto personal transeccional. Conste que lo escribieron en 2005. La imagen de Carlos Salinas de Gortari, construida por AMLO, es en realidad un espejo. Por eso la conformación de su equipo, por eso su programa tan cercano a aquel liberalismo social del salinismo. ¿Dije cercano? Más bien la continuación de ese programa. Esto se encuentra todavía oculto por la avasallante estupidez de la ultraderecha, que parece chivo en cristalería, y por el mismo caos ideológico que reina en la clase política mexicana, pero no tardará en hacerse evidente. Tal vez por ese ocultamiento, algunos y algunas intelectuales, además de destacados y destacadas luchadores y luchadoras sociales, le proporcionan su cálido aliento al huevo de la serpiente que hoy anida en el gobierno de la Ciudad de México. Sopas, y el que sepa lo que dijo el sub con esto. Les recomiendo la película El huevo de la serpiente, búsquenla. Frente a López, no estamos enfrente de un líder nostálgico del pasado nacionalista revolucionario, sino de alguien con un proyecto muy claro de presente y de futuro. AMLO no está pensando en realizar su proyecto en un solo sexenio, por eso su equipo es el mismo de aquel célebre "gobernaremos por muchos años". Y contra lo que piensan algunos, López Obrador no ofrece volver al pasado populista que tanto aterra al poder económico. No, López enfrenta una mediación y una administración modernas, o sea, terminar lo que dejó pendiente Salinas de Gortari. Y más, ofrece crear las bases de un Estado moderno, por eso se esfuerza en diferenciarse de Lula, Chávez, Castro y Tabaré. Y el ofrecimiento no lo hace a los de abajo o a lo que queda de la nación mexicana, sino a quien manda en realidad, el poder financiero internacional. La de él no será una administración neoliberal con la mano izquierda, Lula en Brasil, Tabaré en Uruguay, Kirchner en Argentina, ni un gobierno socialista, Castro en Cuba, ni un nacionalismo popular, Chávez en Venezuela, sino el nuevo modelo de Estado no nacional, ese engendro de la guerra neoliberal en América Latina. Si Carlos Salinas de Gortari fue el gobernante ejemplar de operador de la destrucción neoliberal en México, López quiere ser el paradigma del operador del reordenamiento neoliberal. Ese es su proyecto, aunque falta que lo dejen o que pueda. No nos vamos a dedicar a descalificar a López, de eso se encargará y con inmejorable eficiencia el PRD, sobre todo en la lucha por la candidatura al gobierno del Distrito Federal. Pero consideramos nuestro deber advertir, definir y definirnos. Es necesario porque el gatopardismo de arriba, una definición no clara, se convierte en un apoyo explícito. Si no está con nosotros, entonces está a favor de nosotros. La definición frente y no a un lado a lo que representa AMLO es imprescindible. Su propuesta
Y en esto no hay ninguna diferencia con la de Cárdenas en el PRD, ni con la de cualquier precandidato de cualquier partido en el superpoblado centro político de México de mediados del 2005, es llenar desde arriba y por arriba el vacío provocado por la hecatombe neoliberal. En resumen, allá arriba reinan la indecencia, la desfachatez, el cinismo, la desvergüenza. Esto es lo que pensamos de la geometría política en el México de arriba. Decir otra cosa sería mentir y tratar de engañar a quienes nunca hemos engañado. En primer lugar, a nosotros mismos, pero también a la gente en general. Nos produce rabia e indignación ver lo que vemos y lucharemos para impedir que esos sinvergüenzas se salgan con la suya. Porque es la hora de empezar a luchar para que todos esos que allá arriba desprecian la historia y nos desprecian rindan cuentas, para que paguen. Vale, salud y atención, que abajo el reloj marca ya la hora sexta. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante y surgente Marcos, México, en el 6º mes del año 2005, el difunto Marcos. Postdata sobre Chiapas. Si antes las juntas de buen gobierno informaron que había algunas relaciones con el gobierno estatal, ahora informan que desde diciembre del año pasado se terminaron por el incumplimiento del gobierno en los pocos compromisos que hizo. Ni indemnizaron, ni regularizaron, ni hicieron justicia en los pocos casos que se les demandó. No cumplieron porque en el fondo son tan racistas como cualquiera. Están absorbidos por el autoritarismo y la soberbia, la justicia local dedicada al negocio del tráfico de personas, los presupuestos gastados en las señoritas que se anuncian en la sección de avisos clasificados de los periódicos locales o que trabajan en la zona galáctica, el dinero derrochado en campañas mediáticas ridículas y desvergonzadas de desprestigio de opositores, como la emprendida contra el movimiento magisterial desde hace unas semanas, y de promoción del culto a la personalidad. Ni modos. Pues bueno, en nada de lo que acabo de leerles, en esta descripción que hace de los cárteles el SUP, en nada se advierte que haya dicho el EZLN, no voten por el pendejo ese. Yo sí lo habría dicho, no voten por ese pendejo. Pero en nada, ustedes escucharon lo que dijo el infame Merolico. Es mentiroso el viejo, charlatán, mentiroso, corrupto, hipócrita, un asqueroso neoliberal, priista trasnochado. Eso es lo que es López. Y el que no lo quiera ver, pues que le siga aplaudiendo. Saludos, compas.